¿Alguien vino la semana pasada? Oye, qué buen arranque tuvimos a nuestra serie de resolución de conflictos. Quiero mencionar lo chévere aquí en Vertical es que a pesar de que estamos en series, cada mensaje se para solo. O sea, cada mensaje uno lo puede recibir sin necesidad de haber tenido el previo o el de después, porque cada mensaje es aplicable, es útil, por supuesto es palabra de Dios. Sin embargo, te recomiendo, si no estuviste, a que vayas quizás al Facebook Live de la semana pasada o veas en nuestras redes que puedas ver el mensaje de la semana pasada. Les voy a dar un resumen breve. La semana pasada arrancamos con la anatomía del conflicto. ¿Recuerdan? La anatomía del conflicto. Y hablamos de la realidad de que el conflicto tiene que ver con dos cosas. ¿Alguien se acuerda? Dos cosas. Expectativas y realidad, ¿verdad? El conflicto tiene que ver con dos cosas, expectativa y realidad. La distancia entre la expectativa y la realidad se conoce como conflicto. Y entre más grande la distancia, más grande el conflicto. Di el ejemplo de que si la expectativa de la esposa es que el esposo llegue a las 7 p.m. porque es lo que él dijo, pero el esposo llega a las 8:15, ¿qué va a haber? Un gran conflicto porque hay distancia entre la expectativa y la realidad. Si papá y mamá tienen la expectativa de A's and B's, A's y B's en la report card del estudiante, del hijo, y el hijo trae D o F, va a haber un gran ¿qué? Conflicto porque hay una distancia entre la expectativa y la realidad. Si el supervisor, el jefe en el trabajo dice el proyecto es para octubre primero, tienen que presentarlo, pero lo presentamos octubre 7, ¿qué tenemos? Un problema porque hay una distancia y separación entre la expectativa y la realidad. La expectativa del policía es que estés manejando 45 millas por hora. Tú estabas manejando 65 millas por hora. Ahora tienes un conflicto de $280 en tus manos, La anatomía del conflicto. Hablamos la semana pasada, hicimos el ejemplo o la imagen de un incendio, ¿verdad? Y así colocamos la anatomía del conflicto. ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo empieza un incendio? Tienen que empezar chiquito como una chispa. Y hablamos de la chispa, en otras palabras, de dónde viene el conflicto. Y hablamos de algunas chispas que son el hecho de que somos diferentes, ¿verdad? La diversidad. No es malo ser diferentes, sin embargo, diferencia de opinión, diferencia de perspectiva o de gustos puede causar una chispa que inicia, ¿verdad? Otra chispa puede ser malos entendidos. Cuando hay un malentendido no es intencional, no fue algo a propósito, sin embargo puede ser una chispa. Y por supuesto mencionamos deseos pecaminosos. Cuando hay deseos pecaminosos pueden ser una chispa. Ahora el problema está en qué sucede después de la chispa. En la anatomía del conflicto, si la chispa no la detenemos, le echamos gasolina y esa gasolina causa que la cosa empeore. Ahora, ¿cómo nosotros le echamos gasolina a la chispa de un conflicto? Es con nuestras reacciones. Vamos a hablar un poquito de eso hoy. Nuestras reacciones pueden ser como gasolina encima de la chispa que va a causar el crecer de ese conflicto. También nuestros antojos. Cuando hay antojos, tenemos deseos, pero el deseo se convierte en una demanda y tenemos antojos o ídolos en nuestras vidas. Y también hablamos de simplemente nuestro egoísmo. Nosotros como seres humanos tenemos una tendencia natural que nos jala hacia el egoísmo y ese egoísmo puede ser muchas veces una gasolina sobre la chispa del conflicto. ¿Y qué pasa si tenemos chispa y le echamos gasolina? Resulta en un incendio, un gran incendio. ¿Y qué hace un incendio? Causa destrucción. Relacionalmente causa desconexión, causa fracturas relacionales y en los peores de los casos causa divorcio, causa pelea, contienda. Estos son los incendios del conflicto. La buena noticia es el último punto de la semana pasada, porque a pesar de que hay chispa, gasolina e incendio, podemos recurrir a la manguera de bomberos. ¿Recuerdan la manguera de bomberos, verdad? Esa manguera que cuando la agarran los bomberos tiene una fuerza y tiene una capacidad de extinguir aún los incendios más grandes y fuera de control. ¿Quién es nuestra manguera de bomberos? Se llama Jesucristo. Jesucristo es la manguera de bomberos que necesitamos. Jesucristo es la respuesta a todos nuestros problemas, a todos nuestros conflictos y Él nos impulsa siempre hacia el amor y hacia la unidad, cosas que son solamente posibles cuando invitamos a Jesucristo, el bombero de bomberos, el que trae la manguera de bomberos a nuestras vidas para ayudar a apagar los incendios grandes. Y terminamos la semana pasada hablando de un punto clave que básicamente es que el conflicto es una oportunidad. A muchos no nos gusta el conflicto, a la mayoría no nos gusta el conflicto, pero si nos ponemos a pensar y a considerar realmente el conflicto es una oportunidad.
Si tienes tu guía de adoración pueden ir abriendo. Quiero recordarles el versículo principal de toda la serie. Es Mateo capítulo 5 versículo 9. Palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Mira lo que dice Jesús en Mateo 5, 9. Dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Otra versión dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo quiero ser llamado un hijo de Dios. Y por lo tanto, yo quiero aprender cada día a ser mejor pacificador. Quiero ser una persona que trabaja por la paz. Yo he estado orando. Yo creo que se los mencioné el domingo pasado, que mi esposa y yo hemos estado desde el año pasado considerando esta serie de resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque en la escuela no nos enseñan a resolver conflictos. ¿Por qué? Porque lamentablemente la mayoría no vimos un buen ejemplo en casa creciendo, cuando fuimos criados en cómo es resolver conflictos de una manera saludable, de una manera pronta y de una manera bíblica. Entonces, por esa razón, el hecho de que todos enfrentamos conflictos grandes, medianos y pequeños, todo el conflicto es inevitable en la vida. Por esa razón dijimos, es importante ver qué dice la Biblia referente a la resolución de conflictos. Mira lo que dice Hebreos 12, 14, que es como una introducción para hoy. Hebreos 12, 14 dice, procuren vivir ¿en qué? ¿En qué? En paz con algunos, con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice el 15, hay una advertencia, tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. ¿Sabes qué pasa cuando hay conflictos no resueltos en nuestras vidas? Mucha amargura, mucha contienda. Entonces hoy quiero que sigamos en el laboratorio del conflicto, aprendiendo juntos más de esto. Quiero comprender un poquito mejor nuestras respuestas diferentes al conflicto, ¿ok? Porque cuando el conflicto nos llega o nos pega en la vida, generalmente tenemos algunas tendencias naturales de cómo respondemos. 3 tipos de respuestas al conflicto. Vamos ahí, se las voy a dar las 3 rapiditas y después vamos a desenvolver cada una. 3 tipos de respuestas al conflicto. Número uno, hay respuestas de escape. Cuando nos encontramos en conflicto, una manera de responder es con respuestas de escape. Esto es cuando una persona simplemente quiere correr, quiere huir, quieren evadir el conflicto. No sé cómo lidiar con esto, no quiero lidiar con esto, por lo tanto me largo de aquí. Escape. Segunda, respuestas de ataque. Respuestas de ataque, cuando una persona siente la presión de la situación y del conflicto y simplemente quieren, vamos a atacar aquí a ver cómo hacemos para yo ganar este asunto, ¿verdad? Y tercero, respuestas de paz o de pacificación, ¿verdad? Es una buena noticia de que tenemos una alternativa y hay una manera que es una manera pacificadora de responder al conflicto. Por supuesto, la segunda mitad del mensaje ahorita vamos a entrar en eso. Pero quiero hablar por un momento, esta primera parte del mensaje de hoy, quiero hablar acerca de estas primeras 2 categorías de nuestras respuestas egoístas y pecaminosas, o sea, no correctas, que no honran a Dios. Y vamos a arrancar ahí en su guía con respuestas de escape. Respuestas de escape. Ahora, el primer blanco que van a llenar ahí conmigo es que el enfoque de respuestas de escape es correr. Ese es el blanco. El enfoque de respuestas de escape es correr. En otras palabras, voy a correr, voy a huir y mi meta es huir del conflicto en lugar de resolver el conflicto. Y vuelvo y repito, si es lo que vimos como ejemplo en nuestra crianza, puede ser la dirección en la cual nos inclinamos. Ahora quiero hablarles de 2 tipos de respuesta de escape. Primero, número 1 ahí, pueden escribir negación. Una respuesta de escape a veces en el conflicto es la negación. En inglés diríamos denial, ¿ok? La negación es como una forma inmadura de poner los dedos en el oído y decir no quiero oír nada, no sé lo que está diciendo. Querer evadir, querer, no me digas nada, no quiero saber nada, no quiero enterarme. Negación. Voy a actuar y a pretender de que no hay nada, no hay ningún conflicto, lo voy a ignorar con la esperanza que quizás se desaparezca. Y todos sabemos que los conflictos nunca desaparecen. Creo que muchos hombres en el matrimonio luchan con esta.
¿ok? No en sus matrimonios, porque aquí todos los matrimonios son perfectos, pero allá afuera, a todos los que ustedes están aconsejando, toda la gente imperfecta allá afuera, para ellos, o sea, tómalo ahí, no para ustedes, pero para ellos, ustedes se lo hablan a ellos, ¿ok? Creo que a veces los hombres luchamos con esto en el matrimonio. Por ejemplo, la esposa dice, mi amor, necesitamos hablar de este asunto porque esto... ¿Qué asunto? Aquí no hay que hablar nada, no hay ningún problema. ¿Sí? Suena familiar de la otra gente allá afuera, ¿verdad? Negación. Esto sucede en los trabajos también, en lugares de empleo, donde hay algún conflicto en el trabajo y de repente una o dos personas, hay tensión, están en desacuerdo, o este grupo, hay desacuerdo, hay tensión, pero nadie dice nada. ¿Por qué? Porque aquí de eso no se habla en el trabajo, entonces aquí nos negamos, aquí ignoramos. Yo ignoro, como dicen por ahí. Segundo tipo de escape es simplemente huir, correr, ¿verdad? Esta puede ser un poquito más seria, esta respuesta, y lo vemos a cada rato. Es cuando huyes de la persona con quien has tenido el conflicto con la intención de evadir el tener que enfrentar el problema. Y no tenemos que levantar manos, pero yo me hago la pregunta, ¿cuántos aquí en algún punto huimos de alguna relación? ¿Okay? Yo me atrevo a pensar que muchos, si no la mayoría, tenemos en el pasado algún conflicto no resuelto. La mayoría de nosotros, si hacemos rewind, o sea, si retrocedemos el video de nuestras vidas y nuestras familias o nuestras relaciones, es muy posible que en un tiempo había alguien muy cercano en relación a ti, ¿verdad? Un amigo, un familiar quizás también, que hoy en día no es así. Hubo un huiste de esa relación, ¿verdad? O quizás personas que huyen de un trabajo porque no pueden lidiar ya con ese conflicto, huyen de una iglesia por algún asunto que sucedió, huyen de una relación, huyen de un matrimonio. Y es difícil porque la naturaleza humana nos hace pensar qué difícil tener que lidiar con esto. Es mejor y más fácil empezar de nuevo en otro lugar o con otra persona. O sea, naturalmente es el instinto humano. Ahora, ¿cuál es el problema con respuestas de escape? El problema es que con respuestas de escape no se ha resuelto el conflicto. O sea, no hay resolución de nada. Uno puede escapar, es como el dicho en inglés, sweep it under the rug, ¿verdad? Uno puede barrerlo debajo de la alfombra, pero ahí está. Uno puede meterlo en ese closet, ¿saben? Ese closet cuando abre la puerta, ¡fum!, se explota todo. Uno puede intentar hacer eso, pero cuando uno escapa, cuando esa es la respuesta, nada se resuelve. El problema sigue. Conflicto no resuelto sigue siendo conflicto, ¿verdad? Y eventualmente, probablemente, te va a alcanzar. ¿Y cuántas personas huyen o escapan de un trabajo porque no supieron lidiar con un conflicto, un asunto, y luego tienen un asunto aquí y huyen a otro trabajo, y huyen a otro trabajo, huyen a otro trabajo, asumiendo que el problema es externo, no dándose cuenta que van cargando el problema en su maletín? Porque a veces es más fácil pensar que el problema es afuera, cuando a veces el asunto es que yo soy el que no sé resolver los conflictos o no sé lidiar con los asuntos, ¿verdad? Sucede en iglesias cristianas, pastor, ¿verdad? Sucede. Yo lo conozco, yo he estado en este mundo por mucho tiempo, soy hijo de pastor, fui criado en la iglesia. Y no estoy diciendo que en todos los casos, pero muchas veces hay una categoría, yo no lo digo así públicamente, y aquí no porque ustedes son perfectos, es en otras iglesias, ¿verdad? Hay sapos cristianos. Y son buenos, saltan de esta. Y no me gustó acá. Y el pastor predicó eso por mí. Y esto, pastor saludó a todos menos a mí. O cosas así, ¿verdad? Y de repente, entonces el problema viene, entonces llegan aquí. Y a mí me ha pasado, lo he tenido que aprender ahora como pastor en esta etapa de mi vida, aprender a discernir y decir, Señor, muéstrame tú, vamos a amar. A todos los amamos, ¿verdad? Y no es toda situación, pero a veces llega alguien, mira, pastor, en tal iglesia pasó esto, el pastor hizo esto. Y yo digo, wow, qué pastor horrible, qué iglesia tan horrible. O sea, uno inocentemente que no sabe, nada más está escuchando esta situación, ¿verdad? Y luego pasa un tiempo y algo pasa ahí y no le gustó y se saltan a otra. Ahora, ¿quién es el pastor horrible? ¿Y quién es la iglesia horrible? Ahora nosotros somos otros villanos en esa historia, ¿verdad? Sí existe el daño, sí, el abuso, el liderazgo, sí existen cosas, definitivamente, pero les estoy dando un punto que es muy real. Huimos, gente huye de trabajos, huyen de iglesias, huyen de relaciones, huyen de familias, huyen de matrimonios. Y es importante entender que cuando intentamos negar que un conflicto existe o evadirlo o escapar o pretender que no existe o que no está ahí, es como una bomba que simplemente es cuestión de tiempo antes de que esa bomba vaya a explotar.
eventualmente puede convertirse en algo más cerca. Estamos hablando de respuestas de escape. Vamos a la segunda categoría, que son respuestas de ataque. En inglés hablamos de fight or flight, ¿verdad? Fight or flight, ¿verdad? Flight es escapar, fight, atacar. Entonces, respuestas de ataque. Ahora, mientras que respuestas de escape se enfocan en correr, ahora aquí el blanco, el enfoque de respuestas de ataque es ganar. El enfoque de respuestas de ataque es ganar. Yo quiero ganar el argumento. Respuestas de ataque tienen la intención de poner más presión, la más cantidad de presión posible sobre el oponente para poder ganar el argumento, para poder ser victorioso en el conflicto. Hay un conflicto y yo quiero que mi perspectiva prevalezca encima de la otra persona. Ahora, lo interesante es que a veces en el mundo corporativo a veces le enseñan a uno de esta manera. A veces en el mundo de corporativo le dicen, tienes que pisar al que tengas que pisar para llegar arriba, ¿verdad? Y lamentablemente a veces la gente aprende eso y lo aplican después a sí mismo en sus familias o en sus relaciones y las cosas no funcionan así bien. Dos tipos de ataque, de respuestas de ataque. Primero, número uno ahí es culpar. Culpar. A veces nuestra respuesta de ataque es cuando intentamos culpar. We try to blame. Culpar. Tratamos de transferir la responsabilidad del conflicto fuera de nosotros y encima de la otra persona. Es que tú hiciste esto. Es que esto es tu culpa. Si tú hubieras hecho tu trabajo bien, no estaríamos en problemas ahora con el jefe. Esto es tu culpa. O este es tu asunto. Y atacamos a veces por medio de culparles. Les obsequiamos toda la responsabilidad a ellos. Es que como tú eres tan egoísta, por eso es que este matrimonio no funciona. Porque tú eres un egoísta o porque por tu egoísmo estamos donde estamos. A veces culpamos frente cara a cara, los culpamos al aire libre, a la persona directamente, y a veces lo hacemos a sus espaldas con otras personas, lo cual se conoce como chisme. ¿Okay? Uy, ¿cómo funciona? Suena como inocente. Estamos en el trabajo, entonces no me gusta que el jefe me llamó la atención porque ¿quién se cree ese? Mira, Pepe, tú ves cómo Pepe está dirigiendo este departamento. Este departamento sería mucho mejor si fuera otro que no fuera Pepe, porque mira cómo trata y mira. Entonces, cuando uno hace eso, uno lo que está buscando es aliados. Uno está buscando aliados en la corte de la opinión pública. Mira, y cuando alguien agarra y dice que Pepe también, viste, yo no soy la única. Pepe, mira, Pepe. Entonces, lo que hacemos es, en lugar de ir a Pepe y hablar con Pepe, mira, este es el problema que tengo. Así me siento. Busco aliados, ¿por qué? Porque quiero tener la victoria y eventualmente estoy atacando de manera pasiva-agresiva o quizás de manera directa. Otra, simple y sencillamente segunda es atacar. Respuesta de ataque, atacar. Podemos atacar verbalmente, podemos atacar físicamente, podemos atacar aún financieramente. De eso hablaremos ahora. Es triste cuando un conflicto lleva al ataque físico. ¿Lo han visto alguna vez? Un conflicto sencillo se convierte en una pelea. ¿Han visto personas salirse del auto porque el otro se cruzó y el otro no le pasó? ¿Han visto, verdad? Hay gente que les encanta buscar videos de peleas en redes sociales porque les encanta. Aquí no, allá afuera, ustedes no, ustedes son gente buena. Pero es triste que muchas veces conflictos, aún pequeños, se convierten en ataques físicos. Aún así, yo creo que muchas veces, en la mayoría de los casos, el ataque es verbal. Somos buenos para atacar con la lengua. Por alguna razón la Biblia habla mucho de este tema, del poder que hay en la lengua, en nuestras palabras, ¿verdad? Y podemos atacar verbalmente. Una de las maneras que atacamos comúnmente, próximo blanco, llénelo conmigo, es intimidación. Algunos se preguntan, pastor, ¿pero por qué llenamos blanco? Porque es que tú lo vas a poder compartir con alguien. Mañana tú no sabes con quién te vas a encontrar y el Espíritu Santo te va a poner ahí, en ese lugar, para traer una palabra de motivación a alguien. Mira lo que dice aquí la palabra. Mira. Intimidación. Intimidamos a las personas. Man. Tú sabes, Pepe, este equipo estaba bien hasta que llegaste tú. Ahora llegaste tú y esto está mal. Quizás tú eres el problema. Quizás tú no deberías trabajar aquí. Intimidamos, a veces directamente, agresivamente, pasivamente. Tiramos indirectas. ¿Sabes qué, Susana? Quizás tú tienes razón, Susana. Este matrimonio no está funcionando. ¿Sabes qué? Te voy a aceptar lo que me estás diciendo. Yo creo que es mejor que nos divorciemos, ¿sí? Además, ya yo tengo abogado, ya tengo todo listo. Buscando intimidar.
Va a haber consecuencias. Tú lo quieres así, pues yo lo hago así. Intimidación, lo usamos. O un jefe en el trabajo le dice quizás al empleado, al que está trabajando, mira, si tú no mejoras esto aquí, tu bono está en problemas. Ese bono, y como intimidando, si no haces esto, intimidación. Es una manera que usamos a veces para atacar. Otra manera quizás extrema de atacar es llevar a alguien a la corte. Es el próximo blanco. Llevar a alguien a la corte. No sé si te has encontrado en esa situación en algún momento. Para algunos quizás suena extremo, pero en el mundo de hoy en día no nos debería sorprender porque hay tantos programas de corte famosos en la televisión. Porque a todo el mundo le gusta chismosear los conflictos de los demás. ¿Sí o no? A ver la gente en problema y mira al otro y mira a la otra. ¿Sabes? No me gusta esto. Te voy a forzar a lo que yo quiero por medio de poner una demanda. Voy a poner cargos contra ti. Entonces hay tantas combinaciones interesantes y complicadas. Hay respuestas de escape, hay respuestas de ataque. La manera que respondemos cuando algo no nos gusta, cuando hay conflicto. Hay combinaciones interesantes aún en el matrimonio, ¿verdad? ¿Cuántos se han dado cuenta que se han casado con su opuesto? Aquí mi esposa y yo hemos enseñado en el pasado en conferencias de matrimonio el ejemplo de que en cada matrimonio generalmente hay una tortuga y hay una zorrilla. ¿Ok? En cuanto al conflicto. Generalmente, de vez en cuando hay una pareja que los dos son zorrilla, los dos son tortuga, pero generalmente en la relación casi siempre hay una tortuga, una zorrilla. ¿Qué hace la tortuga cuando hay conflicto? Cuando hay conflicto la tortuga dice, uy, me meto en mi caparazón, no quiero salir, quiero escapar, vamos a ver cómo está todo afuera, ¡ay! No se mete otra vez, no, todavía no es tiempo, ¿verdad? En mi matrimonio yo soy la tortuga. Ahora, ¿qué hace la zorrilla? La zorrilla quiere apestar todo lugar. Aquí hay problemas, hasta que no lo resolvamos nadie sale. Ataca, ¿verdad? La zorrilla, ¿verdad? No voy a decir quién es la zorrilla en mi matrimonio. Es interesante porque en otros contextos yo soy la zorrilla, pero en mi matrimonio es así, ¿no? Así que si estás casado, o eres la tortuga o eres la zorrilla, no sé. Escape, ataque. Escape, ataque. El problema es que ninguno de los dos trae resolución. El escape de la tortuga no resuelve el conflicto. Y el ataque de la zorrilla, de esa manera, no resuelve el conflicto. También es interesante que a veces la gente se transiciona de un lado para otro. Por ejemplo, esa persona que siempre es tortuga, ¿verdad? Pero eventualmente, después explota, ¿verdad? Oye, ¿qué le pasó a Pepe? Pepe es tan callado, nunca opina nada. Y de repente Pepe explotó, ¿verdad? Eso pasa a veces, ¿no? O el opuesto, alguien que ataca y de repente un día... No, entonces, le doy un ejemplo. Es como una persona está disgustada con Virgilio, conmigo. Y de repente va y le dice, mira, que Virgilio es esto. Y mire, Virgilio es esto. Y después mis amigos en común dicen, oye, Virgilio, esta persona está bien herida contigo. Y wow, ni cuenta me había dado. Porque un día habían 20 personas, saludé a 19, pero no la saludé a ella. Entonces eso fue un problema. Entonces yo me siento mal y digo, mira, fulana, me he enterado que algo pasó. No, todo está bien. Es como un hit and run, ¿verdad? Es como ataca, no, escape, ¿verdad? Entonces, estas respuestas al conflicto, al fin de las cuentas, no resuelven, no ayudan. Ahora, la pregunta es, ¿cómo y por qué llegamos a responder de estas maneras? Y yo ya lo dije un par de veces, pero lo vuelvo a decir. Si miramos atrás, ¿cómo fue nuestra crianza? Muchas veces tiene una influencia sobre nuestras respuestas hoy. Si fui criado en un hogar donde los problemas se resolvían gritando y peleando y ¡guau! Cosas volando, chancleta voladora, ¡guau! Entonces es muy posible y probable que así se resuelvan, así intenté yo resolver mis asuntos, ¿verdad? Hoy en día, mi familia. O si al revés, si me crié en un hogar donde jamás nadie hablaba nada. Nada, no, elefante gris ahí está. Nadie decía, no, un poquito, tortugas caminando en casa. De repente esa puede ser nuestra tendencia. ¿Cuál es el problema con estas respuestas? Es que no traen resolución al conflicto. Entonces, estamos de acuerdo que las respuestas de escape no funcionan, las de ataque no funcionan, aunque son nuestras tendencias naturales humanas. Entonces, ¿cuál es la alternativa que nos da la palabra de Dios próxima? Respuestas de paz. El enfoque de escape es correr, el enfoque de ataque es huir, ¿verdad? Y el enfoque, vamos aquí, dice, los principios de la pacificación se enfocan en reconciliación y buscar una resolución justa y de mutuo acuerdo al conflicto. ¿Ok?
Los principios de la pacificación se enfocan en la reconciliación y en buscar una resolución justa y de mutuo acuerdo al conflicto. Entonces, ven aquí dos palabras, reconciliación y resolución. Son dos cosas diferentes, ¿ok? La mayoría de nosotros, cuando estamos en conflicto, queremos enfocarnos en resolver el asunto. En otras palabras, ¿a quién se le da la razón? En otras palabras, ¿quién se lleva el piano de la abuela que murió y que es muy valioso? Yo lo quiero. No, tú lo quieres, ella lo quiere. ¿Quién lo va a heredar? O sea, la mayoría nos enfocamos en la resolución del asunto. ¿Para dónde vamos a ir? ¿Para Hawái? ¿Para playa? ¿Para relajar? ¿O para París? ¿Para hacer tours? O sea, ¿cuál es la decisión? ¿Cuál es la ocasión? Generalmente nos enfocamos en cuál es la resolución del asunto. Escúchame. El corazón de Dios no está enfocado solamente en la resolución. Realmente el corazón de Dios está enfocado en la reconciliación de la relación. ¿Por qué? Porque ambas son diferentes. Esta reconciliación y esta resolución. Pastor, explícame por qué es diferente. Te voy a dar un ejemplo. Si estás en conflicto que murió la abuela, entonces hay pelea porque ellos quieren el piano viejo y este quiere el piano. Entonces vamos a la corte. Vamos a resolverlo en la corte. Pregunta, cuando se va a la corte, ¿va a haber una resolución? Sí, porque el jurado y el juez van a tomar una decisión en base a los testimonios, en base a lo que se propone, van a tomar hay una resolución del asunto. Pregunta, ¿va a haber reconciliación? No, definitivamente. Y quizás por los próximos 10, 15, 20 años, hasta que alguien lo hable y lo quiera resolver, va a haber una incomodidad en la reunión familiar navideña. Una tensión. Mira, fulano no habla con fulana. Uy, y todo el mundo hablando por atrás. Entonces, en muchos casos es posible agarrar una resolución para el asunto, sin embargo no obtener reconciliación. El corazón de Dios es reconciliación. El corazón mío para nuestra iglesia y para nuestras familias es reconciliación. Vienen el próximo blanco conmigo. El corazón de Dios para todo conflicto no es la resolución del asunto, es la reconciliación de la relación. Ahora, qué rico tener tener ambas. Qué rico tener una resolución mutua, justa y también la reconciliación de la relación. Pero el corazón es la reconciliación. Ese es mi corazón para esta iglesia. Yo estoy orando para que esta sea una iglesia pacificadora. Que seamos pacificadores, que seamos hombres y mujeres pacificadores, familias pacificadoras, matrimonios pacificadores. Y ya creo que lo mencioné, ¿verdad? No solamente yo no solamente quiero ser un pacificador en mis asuntos donde yo tengo un conflicto con alguien. Yo quiero que, si Dios lo permite y si me invitan, poder traer pacificación a los conflictos de otros también, cuando es posible. ¿Por qué? Porque bienaventurados son los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces quiero compartirles ahora 4 principios de pacificación, que es la respuesta correcta, ¿ok? Y estos principios los podemos considerar casi en orden de secuencia, como nos vamos a aprender. Son principios bíblicos que nos pueden ayudar en todo conflicto. Y creo que es importante porque cuando nos encontramos en conflictos a veces no estamos pensando correctamente. Cuando uno está en medio del calor del asunto, del conflicto, uno a veces no está en la mejor mente y corazón para lidiarlo. Entonces, cuando uno tiene una forma práctica de poder evaluar y poder abordarlo, siempre eso ayuda. Así que hoy les voy a dar una introducción de estas 4. O sea, simplemente las voy a exponer y el próximo domingo, junto con mi esposa Gislén, vamos a desempacar las 4, ¿ok? Vamos a desempacarlas más profundamente, estos 4 principios. Hoy estamos hablando de todas las respuestas. El próximo domingo vamos a hablar de específicamente estos 4 principios, ¿ok? Entonces quise hacerlos con frases cortas para que sea fácil de acordar. Número 1, ¿están conmigo? Número 1, primer principio de pacificación: apunta hacia arriba. Número 1, apunta hacia arriba, que es muy apropiado para una iglesia que se llama vertical. Apunta hacia arriba. En otras palabras, pastor, ¿qué significa eso? Significa queremos ir más arriba. La mayoría de nosotros, la mayoría de las personas quieren vivir bajo un estándar más alto, un estándar más arriba, principios más altos. Típicamente, cuando estamos en conflicto, nuestra tendencia es empezar en pensar en nosotros mismos. O sea, ¿cómo yo voy a ganar esto? ¿Cómo yo voy a ganar este argumento? ¿Cómo yo voy a prevalecer en esto? Pero hay una mejor pregunta. Escúchame. La pregunta natural es ¿cómo voy a ganar? La pregunta correcta es ¿qué quiere Dios? ¿Me están siguiendo? O sea, la pregunta natural en mí cuando estoy en conflicto es ¿cómo yo voy a obtener la razón en esto? La pregunta correcta es ¿qué agradaría a Dios en esta situación? Eso se llama apuntar hacia
arriba. ¿Cuándo? Es interesante porque aquí decimos amén, amén, amén. Pero ¿cuándo fue la última vez que alguien te ofendió y tú dijiste, ¿qué podría hacer yo para agradar a Dios ahora mismo? Decimos amén, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. El principio bíblico viene de 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31. Dice, así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, esa es la parte que quiero enfocar, o hacen alguna otra cosa, hacen cualquier cosa, háganlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. O sea, haga lo que haga, hágalo para la gloria de Dios. O sea, estoy en conflicto, ahora yo puedo abordar el conflicto, ¿para qué? Para la gloria de Dios, no para la gloria mía. No para la victoria de Virgilio, sino yo puedo abordar el conflicto de una manera que honra a Dios. Para el cristiano, el valor más grande que tenemos es la pregunta, ¿cómo puedo yo honrar a Dios? Y en medio de un conflicto, la mejor pregunta que me puedo hacer no es cómo gano, cómo obtengo la razón. No, es cómo puedo honrar y agradar a Dios en medio de esta situación. Así que ayúdame. El punto número 1 es apuntar hacia arriba. Apuntar hacia arriba. Segundo, número 2. Número 2, sé sincero. Sé sincero. ¿Con quién, pastor? Sé sincero contigo mismo. Es más, quiero que me ayuden porque quiero que pongan ahí entre paréntesis al lado de ser sincero, escriban, mira en el espejo. Cuando digo aquí sé sincero, pongan ahí entre paréntesis, mira en el espejo. Sé sincero contigo mismo. Muchas veces cuando estamos en un conflicto, estamos más enfocados en lo que la otra persona hizo. Es que tú hiciste, es que tú dijiste, es que tú. Y rara vez, o sea, vemos la espinaca en el diente del otro. Pero no miramos en el espejo para darnos cuenta que tenemos quinoa entre todos los dientes nuestros. ¿Me entiendes? Entonces, primero es apunta hacia arriba. Tenemos que ir a un punto más arriba que significa que queremos, ¿cómo puedo glorificar, honrar a Dios? Traer gloria a Dios en esta situación. ¿Ok? Segundo es ser sincero con quién, conmigo mismo. ¿Ok? Jesús enseña específicamente que cuando estamos en conflicto siempre debemos empezar mirándonos a nosotros mismos. Pastor, ¿dónde está eso? Mateo 7, versículo 3. Mira lo que dice Mateo 7, versículo 3. Palabra de Jesús. Dice Jesús, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? La pajita en el ojo de tu hermano. Y no miras la viga que está en tu propio ojo. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la pajita de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, yo cuando leo esto siempre me da risa porque yo me imagino una persona así con, ¿tú te imaginas a alguien con algo grande así en su ojo diciendo, ven acá que tienes una pestaña? Ey, arréglate tú primero, mira en el espejo. ¿Alguna vez has visto a alguien tratando de resolver asuntos de otro y cuando no tiene resueltos esa persona? Eso es como buscar consejería matrimonial de alguien que se ha divorciado 3 veces, 4 veces. O sea, esa no es la mejor fuente para consejo matrimonial. Eso es como realizar entrenamiento físico con alguien que está sobrepeso 500 libras. O sea, no tiene sentido. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Este paso es entender que el approach, la manera bíblica es empezar con tu contribución al conflicto. No solamente es correcto esto, no solamente es obediencia a Jesucristo, pero no hay nada más poderoso que la primera confesión. No hay nada más poderoso que el primer pedir de perdón. Por ejemplo, una situación donde ambos hemos metido la pata, porque muchas veces ambos metemos la pata en un conflicto, ¿verdad? Pero en el caso, si es mi esposa, sabes que mi amor, fui muy duro contigo, fui muy severo en la forma que te hablé, en lo que hizo, y por favor, perdóname. Si es sincero, si es genuino, y ella está en un lugar donde está lista para abordar esta reconciliación, este conflicto, en muchos casos lo que sucede es que ella dice, bueno, te perdono y también reconozco que yo también fui dura en esto. O sea, generalmente, ¿por qué? Porque la primera confesión tiene un poder de soltar la tensión, de soltar la tensión. Y muchas veces tenemos ese poder en nuestras manos, pero por el orgullo y por las ganas de ganar no lo soltamos.
Punto número 1. Estamos hablando de principios de pacificación. Número 1 es apunta hacia arriba. Número 2, sé sincero. Número 3, restaura humildemente. Recuerda, les estoy introduciendo esto. Próximo domingo vamos a desempacarlo. ¿Ok? Restaura humildemente. Ahora es cuando restauramos al otro o a los otros humildemente. ¿Okay? Si el segundo principio de ser sincero tiene que ver con tomar responsabilidad por tu propia contribución al conflicto, esta tercera es ayudar a la otra persona a ver su contribución al conflicto. Y esto es definitivamente algo complicated. Esto es algo complicado. La idea de mostrarle al otro que tiene una paja en su ojo, pero tengo que haber yo lidiado con la viga en mi ojo. ¿Ok? Pero poder hablar de que, hey, esta es la situación. Esto es difícil porque es difícil porque no es fácil. Gálatas 6.1. Gálatas 6.1. Mira cómo lo dice Pablo. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, o sea, si alguien está pecando, ustedes que son espirituales, cristianos, seguidores de Cristo, ¿deben qué? Restaurarlo abruptamente. Restaurarlo con una actitud humilde. Pero ojo, cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Entonces hay una lección, hay un principio que aunque es difícil, sí tenemos una responsabilidad de señalar, de confrontar cuando hay pecado. Y una mala respuesta es pecado. Una respuesta de escape es pecado. Una respuesta de ataque es pecado. Entonces no podemos ignorarlo, pero debemos hacerlo como de una manera humilde. Ahora, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero es que quiero honrar a Dios. Quiero glorificar a Dios. Lo segundo es que tengo que mirar en el espejo. Tengo que ser sincero conmigo mismo y reconocer que yo he contribuido también en este conflicto. Entonces, eso me va a ese tercer paso de ahora poder ayudar a restaurar humildemente. No es fácil, es difícil, sin embargo, es posible y puede traer restauración y reconciliación. Nos lleva al cuarto principio, que es pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Número 1, apunta hacia arriba. Número 2, sé sincero. Número 3, restaura humildemente. Y número 4, pónganse de acuerdo. ¿En qué, pastor? Pónganse de acuerdo en soluciones duraderas para resolver este conflicto. Es importante buscar paz con Dios, ponernos de acuerdo con Dios, pero es importante buscar paz con los demás. Y en nuestra relación vertical con Dios, en nuestras relaciones horizontales con las personas en nuestras vidas. Pastor, ¿dónde dice eso? Gracias por la pregunta. Mateo 5.23. Mateo 5.23. Mucho hemos leído este pasaje bíblico y es este principio. Dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda, tu diezmo, tu honra al Señor en el altar, y ahí recuerdas, mira lo que dice, y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Mira, eso porque se asume de que si tú tienes algo con tu hermano, esto también aplica. Pero si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda al Señor. Pregunta, ¿a Dios le honra cuando le adoramos sinceramente y cuando le honramos y le adoramos con nuestras ofrendas? ¿A Dios le honra eso? Sí, pero fíjate que a pesar de que eso le honra a Dios, Él dice, antes de eso, reconcíliate. Porque hay algo que honra y glorifica a Dios cuando somos pacificadores. En otras palabras, muchas veces nos autoconvencemos que podemos estar súper bien verticalmente con Él y andar en conflicto constantemente con la gente en nuestra vida y pensar que Dios está bien con eso. Dios toma esto en serio. Ahora, si en este punto del conflicto tú has tomado responsabilidad, has mirado en el espejo, has sido sincero con tu parte y la otra persona también ha tomado responsabilidad, le has ayudado en ese proceso de restaurar humildemente por lo que ellos han hecho, ¿verdad? Y ahora lo que están es en un punto de reconciliación. Y en esencia, ¿qué es la reconciliación? En esencia, reconciliación es el dar y el recibir de perdón. En esencia, reconciliación es el dar y recibir perdón. El perdón es un tema tan maravilloso. No es único en el cristianismo, pero es la parte más importante en el cristianismo. Es más, nadie de los que estamos aquí pudiésemos haber recibido la salvación si no es por perdón. Perdón del Señor hacia nosotros, por lo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Alguna vez alguien aquí ha experimentado el poder del perdón?
Tanto en el lado de poder darlo, pero más en el lado de recibirlo. Quiero concluir el mensaje con un último punto clave. Un último punto clave que creo que tiene la capacidad de ayudarnos en un gran porcentaje de los conflictos sin tener que considerar todo lo que hemos hablado a este punto. ¿Okay? Y aquí está, un principio clave. Escríbanlo conmigo. Pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa. En inglés diríamos overlook it. Overlook the offense. ¿Okay? ¿Por qué voy a presentar esto ahora? Porque este puede ser un gran primer paso. Esto puede ser una manera de detener y extinguir el conflicto aún antes de que el conflicto empiece. Ustedes han visto en los noticieros cuando se levantan estos incendios forestales en California, en estos lugares bien áridos, bien secos. Han visto cómo un fuego empieza a agarrar fuerza y de repente destruye todo lo que va. Casas a veces también. O sea, la gente tiene que evacuar. ¿Han visto eso en los noticieros? ¿Verdad? Y todos esos incendios increíblemente grandes iniciaron ¿cómo? Como una chispa. Todos esos incendios, en algún momento, aunque haya sido por poco tiempo, todos se han podido apagar con un pisar y un extinguir rápido. Todos. Lo mismo con el conflicto. Antes de que un conflicto se convierta en un gran incendio, casi siempre empieza como una chispa pequeña que puede ser apagada y extinguida. Ojo. Cuando alguien te ha ofendido, aquí hay una buena pregunta. ¿Vale la pena pelear por esto? Es una pregunta que podemos considerar. ¿Vale la pena pelear por esto o será que puedo pasar por alto esta ofensa? No estoy hablando de todas, definitivamente no. Pero hay un porcentaje de conflictos que yo creo podríamos aún evitar y evadir simplemente si estamos dispuestos a pasar por alto la ofensa. Es más, es un acto de amor extinguir el fuego antes de que se convierta en un incendio. Pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? Proverbios 19. El sabio Salomón con su sabiduría. Escucha esto. El buen juicio hace al hombre ¿qué? Paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Su gloria. O sea, hay tantas cosas que podrían ser denominadas nuestra gloria. Dice aquí, el buen juicio hace al hombre paciente y su gloria es pasar por alto la ofensa. Yo creo que seríamos grandemente sorprendidos al experimentar el poder de pasar por alto una ofensa cuando lo empecemos a practicar. Creo que podría transformar las dinámicas en nuestros hogares, en nuestras relaciones. Les voy a dar un ejemplo práctico para entenderlo y pues con esto vamos cerrando. Imagínate, voy a dar este ejemplo simplemente porque es fácil de imaginarse y identificarse. Imagínate que pues yo he tenido un día largo en el trabajo, de repente mi esposa ha tenido un día largo en su trabajo, pero está en la casa y ahora está con nuestros 3 hijos. Y nuestros 3 hijos están frustrándola, que es sucio, que no la tarea, que sacó la mano. Y mi esposa ha tenido un día difícil en el trabajo, está lidiando con los niños, tuvo una pelea con la mamá y después la amiga le dijo esto en el grupo de vida. Entonces tantas cosas que están en ella, ¿ok? Yo soy una víctima inocente lista para entrar en esta situación porque yo no conozco nada de lo que ha sucedido, no hemos hablado por alguna razón. Y ella no ha tenido ninguna intención de hacerme daño a mí. Ella no ha planeado responder. Pero cuando yo entro sin saber la dificultad que tuve en el trabajo, los problemas con los muchachos, el argumento con la familia, o sea, sin saberlo, yo entro en medio de eso. Ella está en el teléfono y digo, oye, ¿qué vamos a comer? Porque no pensé antes de hablar quizás en este momento. Soy una víctima inocente en este momento. Porque ahí la respuesta, ella no estaba planeando decir, le voy a dar una respuesta dura, agresiva a Virgilio. No, es la situación y la circunstancia. La tenía en una posición a ella donde yo le hago esa pregunta sin saber porque no tuve la gentileza de preguntarle cómo estuvo tu día. Entonces dije, ¿qué vamos a comer? Y quizás se lo dije así medio costeño. ¿Qué vamos a comer? Así.
Y ella me dice, ¿y tú qué crees? Que yo soy un pulpo que tengo 8 tentáculos. Haz comida tú, saca a los niños. O sea, y en ese momento, ahí yo me doy cuenta, uy, ¿qué pasó? Me meto en mi cascarón, ¿verdad? ¿Ah? Yo puedo responder, me puedo escapar. Así está la cosa, me meto en mi cascarón y me escapo. ¿Resuelve eso el conflicto? No. O digo, sí, pulpo, pulpo soy yo. Entonces, ataco, ¿ok? Yo tengo una opción en cómo respondo. O puedo considerar, ¿sabes? Has tenido un día frustrante, no le he preguntado todavía qué ha pasado. Puedo ver que es una chispa y yo tengo la opción, o le echo gasolina o la piso. ¿Qué es lo que mi esposa necesita en ese momento? Necesita que yo vaya y la abrace y le diga, mi amor, lamento que has tenido un día difícil. ¿Qué puedo hacer yo ahora mismo para ayudarte a ti? ¿Sabes qué hace eso? Eso extingue el incendio. Porque yo no hice nada. Ella no estaba buscando. Es que yo me metí en un momento, ¿verdad? Pero me busqué la chancleta voladora. Me la busqué. Si decido pasar por alto la ofensa, ¿qué requiere eso? Tomar conciencia del contexto de mi vida, de mi matrimonio y del asunto. ¿Cuál es el contexto? ¿Mi esposa me ama? Sí. ¿Amo a mi esposa yo? Sí. ¿Tenemos un buen matrimonio? Sí. ¿De vez en cuando respondemos agresivamente como no es? Sí. Todos lo hacemos. Pasa en todo lugar. Ok. ¿Vale la pena echarle gasolina a este chispa? No. ¿Puedo pasar por alto esta ofensa? Sí. Es innecesaria. Lo cual puede resultar en una semana completa de conflicto. Si no la paro ahora. Lo mismo pasa en conflictos con nuestros hijos. Lo mismo pasa en conflictos con colegas en el trabajo, con la hermanita en el grupo de vida, con el pastor. Y yo me hago la pregunta, ¿cuántos conflictos que nos hemos armado hemos podido extinguir si tomamos el principio de pasar por alto la ofensa? ¿Saben por qué? Porque a veces tenemos piel delgada. ¿Han escuchado esa frase? Piel delgada y piel delgada y piel gruesa. Generalmente cuando se trata conmigo, cuando alguien tengo piel delgada, ¿y por qué me dijo? Yo no me merezco que me hablen así. ¿Y por qué me dijeron? ¿Y por qué no me miró? Y mira cómo hizo eso. Porque muchas veces tenemos piel delgada. Y cualquier cosita, me mojó. Piel delgada, thin skin. Sin embargo, cuando decimos algo a alguien, mira tú nada. ¿Y por qué me hablas así? Oye, ¿estás serio? ¿Por qué eres tan sensible? Mira, para un niñito, una nenona. ¿Por qué? Porque es la otra persona. O sea, tengo yo piel delgada para contra mí. No me hables así. Y tú debes tener piel gruesa. Come on, ven. Sea maduro, niño. ¿Sí o no? Un cristiano maduro invierte esas cosas. Y aprendo a desarrollar piel gruesa. El hermano no. El hermano no quería ofenderme. Ha tenido un día difícil en el trabajo. Desarrollo piel gruesa para no ser tan sensible. A veces somos sensibles. Y los más grandulones de todos a veces son los más sensibles. Entonces, ¿qué debo asumir yo? Debo asumir piel gruesa, entendiendo que la gente no tiene un plan y una motivación de hacerme daño. Y asumir que los otros tienen piel delgada para cuidar cómo les hablo. Para cuidar cómo reacciono, cómo me llevo con ellos. ¿Por qué? Porque si hago eso, me va a ir mucho mejor. Y voy a poder pasar por alto la ofensa. Ahora, es muy importante, última precaución. Ten cuidado que no estés diciendo, estoy pasando por alto la ofensa, pero realmente estás escapando. Porque se pueden confundir. O sea, yo paso por alto la ofensa, pero sigues ahí con el asunto. Lo que estás haciendo, estás escapando. Entonces hay que tener cuidado de no confundir esas dos cosas. Y quiero terminar con esto. Claramente no se puede pasar por alto toda ofensa. Les voy a dar, pasar por alto las ofensas es apropiado bajo 3 condiciones. Eso no lo tienen en su nota, pero se lo voy a regalar de gratis. O sea, si quieres pasar por alto una ofensa, primero, la ofensa no debería de haber creado un muro entre ti y la otra persona. O sea, si la ofensa realmente ha creado un muro, o sea, tú no puedes pasar por alto esa ofensa. Segundo, la ofensa no debería de estar causando daño serio. O sea, si la ofensa está causando daño serio, tú no puedes pasar por alto esa ofensa. ¿Daño a quién, pastor? Primero, ojo, si eres cristiano, si le está causando daño a la reputación de Dios y estás dando un mal testimonio de lo que es ser un hijo de Dios, no se puede pasar por alto esa ofensa. Se tiene que confrontar y decir, esto no está bien. Segundo, daño a otros. O sea, si la ofensa está dañando a una persona de una manera seria, no se puede pasar por alto.
Y tercero, si se está haciendo daño a la misma persona, a sí misma. El ofensor se está haciendo daño a sí mismo. O hay potencial de eso, no se puede pasar por alto. Por ejemplo, ejemplo clásico, tu amigo está consumiendo mucho alcohol. Sí, pero es un hermano, sí, pero igual. Se está pasando porque es una lucha que ha tenido siempre. Porque los hermanos tienen esa lucha también. Entonces está tomando mucho alcohol y luego agarra las llaves como que va a ir a manejar. Pues yo ignoro. No, tú no puedes pasar por alto esa ofensa. Es una ofensa, pero se puede hacer daño a sí mismo y puede hacer daño a otras personas. ¿Me están siguiendo? Entonces uno tiene que considerar eso. Entonces hay ofensas que se pueden pasar por alto, pero estas son las condiciones. Entonces cuando yo paso por alto una ofensa, como el ejemplo de mi esposa que tuvo un mal día, pero no fue algo personal, no es tercero, la ofensa no es parte de un patrón destructivo. Si la ofensa es parte de un patrón destructivo en la vida de esta persona, no puedo pasar por alto eso. Sería desamor el pasar por alto cuando es un patrón destructivo. Hay que confrontar eso y hay que buscar ayuda y hay que fortalecer y traer resolución y reconciliación. Es la meta, ¿ok? Cuando yo paso por alto una ofensa, no es decir que no importó. Eso no importa. No. Es decir, vamos a tratar a otros como Dios nos ha tratado a nosotros. Porque Jesucristo tomar la cruz por nuestros pecados, pasar por alto muchas de nuestras ofensas y tratarnos con gracia y misericordia aún cuando no éramos dignos. Ese es el mejor ejemplo que tenemos. Entonces, ¿están de acuerdo ustedes conmigo que si lo consideramos, hay un porcentaje de conflictos que podríamos pasar por alto la ofensa? Es más, Proverbios 19:11, es gloria de aquel que pasa por alto la ofensa. ¿Podría esto ayudar nuestros matrimonios? Sí. ¿Relaciones con nuestros hijos? ¿Padres? Sí. ¿Amigos? ¿Hermanos en la fe? Sí. Hemos hablado hoy de respuestas al conflicto, respuestas incorrectas, respuestas pecaminosas, respuestas naturales para nuestra naturaleza humana, que son las respuestas de escape, como la negación, como el huir, respuestas de ataque, como intimidación, llevar a la corte, verbalmente atacar, físicamente atacar. Pero hemos visto que hay una alternativa para nosotros como cristianos. En la palabra de Dios hay una alternativa, que es la respuesta de paz, la pacificación. Y nos aferramos hoy a la promesa de Dios que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Quiero orar por ustedes. Señor, en este momento levanto cada persona en este lugar, cada persona viendo online ahora mismo, y clamamos juntos a ti, pidiéndote ayuda. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra y tus principios de pacificación. Ayúdanos, Señor, a ser personas que aprendemos a no inclinarnos a esas respuestas naturales de escape o de ataque. Danos la valentía de estar dispuestos a abordar el conflicto con el propósito de buscar resolución y reconciliación. Danos humildad para darnos cuenta que a veces hacemos más daño cuando atacamos en lugar de realmente encontrar resolución al conflicto. Ayúdanos a apuntar hacia arriba, reconociendo que la primera pregunta no es cómo puedo yo ganar, sino cómo puedo yo honrar a Dios. Ayúdanos a ser sinceros al mirar en el espejo y darnos cuenta que nosotros contribuimos muchas veces también a los conflictos, a sacar la paja de nuestros ojos antes de señalar la viga en el ojo del otro. Ayúdanos, Señor, a restaurar humildemente, cuando es apropiado, poder ayudar a otros a reconocer las áreas donde quizás están flaqueando, pecando, errando. Y la capacidad, Señor, de ponernos de acuerdo en soluciones duraderas. Venimos en contra de todo ataque espiritual del enemigo para intentar robar, matar y destruir en nuestras vidas. Y declaramos que por el poder y la autoridad que tenemos como hijos de Dios, la autoridad que tenemos en la palabra de Dios, la autoridad que tenemos por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario, y la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, venimos en contra de todo ataque del enemigo para intentar destruir, dividir y separar
nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras relaciones profesionales. En el nombre de Jesús, clamamos a ti y te pedimos ayuda, Señor. Ayúdanos a identificar y evaluar nuestras respuestas al conflicto, corregir las incorrectas y mantener las correctas. Ayúdanos a optar por la respuesta de paz. En el nombre precioso de Jesús. Amén.